peruanos, muy buenos días. Hermanos y hermanas, queridos compatriotas del pueblo peruano, tenemos un problema en nuestro país, un problema de liderazgo, un problema político. Tenemos un presidente pintado, irrelevante, incapaz. Tenemos la reliquia de la dictadura primera en las encuestas. Tenemos un extremismo que amenaza cada vez más a nuestra patria. Tenemos políticos que no entienden la realidad del pueblo peruano. Tenemos personas que nos hacen promesas vacuas, que nos presentan ideas utópicas, pero que no resuelven los problemas que afectan a los peruanos en el día a día. Yo soy el único candidato que trae experiencia, confianza y seguridad. En mi gobierno anterior mejoramos la infraestructura, la educación, reducimos la tasa de pobreza y mejoramos el Perú hacia el futuro. Y eso es lo que yo vengo a traerles hoy en día. Yo no vengo aquí a decirles que para el final de mi gobierno todos los peruanos tendrán agua potable, porque tristemente eso es imposible. Yo no vengo aquí a venderles una falsa promesa sobre cómo la pobreza se va a erradicar totalmente en simplemente 5 años de gobierno. Pero lo que yo vengo aquí a proponerles son ideas tangibles, medidas específicas y claras, mediante las cuales podemos resolver los problemas que previenen que nuestra nación sea importante políticamente, diplomáticamente, económicamente, socialmente. Y es que el Perú tiene un potencial enorme. Tenemos una industria minera importante a nivel internacional, tenemos turismo del norte al sur, de Tacna a Loreto, de Piura hasta Puno. Pero no podemos explotar los recursos y las capacidades que tenemos si es que elegimos a líderes que no pueden implementar soluciones. Yo vengo acá a proponer más infraestructura y menos trabas burocráticas para empoderar el crecimiento económico. Yo vengo acá a reformar el sistema judicial para quitarle la corrupción, para que nuestros jóvenes no tengan que elegir un estilo de vida criminal. Yo vengo acá a proponer medidas sociales lógicas y sensatas, como mejorar la calidad de los profesores mediante mejores evaluaciones, o quitarle las trabas innecesarias al sistema de salud. Y hoy día, con mis propuestas y las propuestas de nuestras 3 queridas congresistas, vamos a probarles que este 10 de abril el pueblo peruano puede elegir un panorama, un horizonte. Y si es que quiere escoger un horizonte, una vista hacia el futuro, clara, inteligente y ante todo criteriosa, entonces el pueblo peruano debería escoger al APRA. Muchas gracias. Y ahora quiero presentar a nuestra primera vicepresidenta y congresista, la señora Nicole Núñez. Esta mujer ha sido una empresaria exitosa por bastantes años, ha trabajado en el Banco Central de la República y hoy día nos va a hablar sobre cómo el APRA va a mejorar la economía. Un aplauso. Buenos días, peruanos, que deben escuchar a nuestro querido presidente, o probablemente que consiga el puesto de presidente, Lorenzo Pinajo. Yo vengo a hablarles sobre la economía de Perú y cómo la vamos a mejorar. Y en ello consiste 3 temas importantes: el crecimiento económico, la infraestructura del país y el cambio comunal. Para empezar, el crecimiento económico es algo básico en todos los países que requiere sustento adecuado. Por ello, la construcción de carreteras, nuevos colegios, nuevos aeropuertos o puertos requieren que el Estado los realice. Para que esto sea posible, es importante priorizar los gastos del país sobre los intereses comunes, como la compra de armas o adquisiciones de bienes, que normalmente incluyen tener embajadas en el exterior.
Con este planteamiento, nuestro candidato propone invitar al sector privado del país para que contribuya en la construcción de obras sociales o, como lo que es común, carreteras, que luego serán pagadas por lo invertido en el futuro. Esto se aprecia en las carreteras, donde cada vez que pasamos es necesario pagar una cierta cantidad de plata en los peajes, que luego será enviado a las compañías que invirtieron esta plata en la construcción. El segundo tema, que es importante, es la infraestructura del país. Nuestro candidato, Lorenzo Pinasco, ha sido uno de los presidentes que más ha enfocado su presidencia en la infraestructura del país. Por ejemplo, gracias a él podemos transportar a 2 millones de personas diariamente entre los distritos del Callao y San Juan de Miraflores sin ningún tipo de inconveniencia. Con este ejemplo, nuestro candidato desea hacer más trenes eléctricos para así evitar la congestión en las carreteras, que incluye el transporte público o de mercaderías, como lo que existe ahorita, que es un caos, especialmente en las ciudades principales como Lima. Él también desea hacer un tren eléctrico en la costa que será para unir las ciudades principales de la costa y así facilitar el transporte público y también de mercaderías, como mencioné anteriormente. Igualmente, es el promotor de nuevos aeropuertos, porque gracias a él los aeropuertos de Cusco, Trujillo, Piura y otras ciudades se han podido modernizar y volverse más eficaz a través del tiempo. También fue el gestor de la expropiación de terreno aledaño en el aeropuerto Jorge Chávez y gracias a él hemos podido tener 2 pistas para el aterrizaje y así hacer que nuestro aeropuerto gane el título de uno de los aeropuertos más exitosos en Latinoamérica. El tercer tema, que es muy importante últimamente, es el canon comunal. El canon es el pago que todo contribuyente debe hacer al extraer cualquier tipo de riqueza de una región. Estas riquezas pueden ser una explota de mina, un yacimiento petrolífero o de madera. En consecuencia, nuestro candidato debe de pagar una cierta cantidad de plata para que las personas que viven en estas ciudades puedan también beneficiarse de lo que se extrae de estas regiones. Porque las personas que viven ahí normalmente son de un nivel socioeconómico bajo y ven cómo extraen sus riquezas sin poder intervenir o participar en el proceso. En conclusión, estos son los 3 conceptos más importantes que el ATRA se estará enfocando durante su gobierno y así podremos mejorar la economía del Perú y ser exitosos nuevamente. Gracias. Gracias, Nicole. Ahora quisiera llamar a una mujer realmente admirable. Ella es una congresista veterana. Estuvo ahí cuando Fujimori nos quitó la democracia. Estuvo ahí cuando la recuperamos una vez más y ahora está aquí para llevarnos a un mejor futuro. Un aplauso para Sabrina Escobar. Educa a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Pitágoras. La educación es la herramienta más importante para el desarrollo y el crecimiento de un país. Y aún hoy en día hay más del 43% de los profesores que no reciben la formación básica para enseñar en el Perú. Ese mismo 43% fue el porcentaje de la reducción de pobreza que logramos en el periodo del 2006 al 2011. Cuando se le pregunta a los peruanos qué queremos y qué necesitamos, las respuestas inmediatas son salud, buena educación y trabajo. La ideología de nuestro partido tiene por centro y objetivo al ser humano la superación de la miseria y la explotación. Con nuestro programa Hambre Cero y sin desnutrición infantil reduciremos el porcentaje de la pobreza al menos de 10%. Generaremos 2.5 millones de trabajo a lo largo del quinquenio. Terminaremos la injusticia de los traficantes del terreno modificando la Constitución para que el Estado pueda titular y luego efectuar la transferencia hipotecaria a cada familia con un precio justo. Organizaremos un verdadero sistema integral
de salud, que se pueda comprar medicamentos adecuados a corto plazo. Vacunaremos al 80% de los niños menores de 3 años y los niveles de desnutrición infantil en el país será nulo. Aseguraremos un incremento anual del 0.3 hasta llegar al 6% del PBI en presupuesto para educación. Adecuaremos el currículo escolar que se maneje por el presupuesto del mercado y modelizaremos 100 nuevos colegios con el programa de colegios emblemáticos. Este 10 de abril, elige la confianza, elige seguridad, elige a aquellos con más confianza, elige APRA. Gracias. Muchas gracias. Ahora quisiera llamar a la próxima congresista del día de hoy. Ella es una abogada de profesión y después de servir en el sector privado por mucho tiempo, ella decidió pasarse al sector público, pero desafortunadamente se dio cuenta que el sector público legal peruano está plagado por corrupción y ella quiere cambiar esa realidad. Un aplauso para Noa Shah. Buenos días, peruanos. Hoy vengo a hablarles sobre la justicia. Primeramente, como todos sabemos, el APRA y el Partido de Fuerza Popular han formado una alianza en estas elecciones que se enfoca mucho en los problemas más grandes del Perú. El más grande siendo la justicia. Primeramente, la seguridad social. Aseguraremos la presencia temporal de las Fuerzas Armadas por lo menos 12 meses en instituciones públicas y puntos negros para de esta manera empezar a reducir la delincuencia, aunque sea poco a poco. Además, planeamos restaurar y reorganizar la Policía Nacional del Perú. Para esto, vamos a invertir alrededor de 3.000 millones de soles para mejorar el equipo y desarrollar las comisarías. Pero también, paralelo a esto, queremos incrementar el número de policías que hay en servicio en la calle. Aparte de esto, otro plan que tenemos es empezar a implementar más instituciones de deportes para que de esta manera los jóvenes se puedan concentrar más en el deporte en vez de unirse a la delincuencia o crear barrios. De ahí la justicia. La justicia hoy en día tiene que ver con un montón de temas muy importantes, pero más que todo tiene que ver con el acceso a agua potable, el saneamiento, la electrificación, la obtención de tener un título de propiedad, la construcción del muro de contención de las pistas o veredas y el acceso a internet o wifi gratuito en los espacios públicos. De ahí los derechos humanos. Queremos fortalecer los derechos humanos, pero más que todo enfocarnos en el derecho de la mujer. De esta manera queremos reducir al menos 25% del porcentaje de las mujeres afectadas por violencia física y sexual. Además queremos educar mejor a las personas en instituciones públicas sobre cómo tratar a la mujer con respeto. También queremos eliminar prácticas discriminatorias y cumplir con el derecho humano consagrado por las Naciones Unidas con el acceso universal de los ciudadanos del servicio público de agua potable y el saneamiento. Además queremos luchar contra la corrupción. Queremos construir una institucionalidad con suficiente autonomía y atribuciones para enfrentar el problema grande de la corrupción. De tal manera, hemos decidido establecer que todas las empresas adopten códigos de ética y transparencia que incluyan aspectos relacionados a la contratación con el Estado, participación en concursos públicos, cumplimiento de obligaciones tributarias, ambientales, y si estas no son cumplidas, deben haber sanciones para los que no lo cumplen. Gracias. Muchísimas gracias por su atención. Ahora estamos dispuestos a recibir algunas preguntas del público. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Dos tienen que preguntar. ¿Una o dos? No, no. ¿Tiro? De las propuestas que mandan. Señor presidente, mi pregunta es, ¿cómo le puede dar la confianza a todo el pueblo peruano que su gobierno del 80 al 85
no se vuelva a repetir. La razón por la que no se va a repetir el gobierno del 80 es porque no vivimos en los 80. Vivimos en el 2016. Han pasado más de 30 años. Y sí, no voy a negar, cometí ciertos errores en mi primer gobierno. Pero la experiencia de los 20 años, 30 años que han pasado desde ese momento no tiene valor. Y creo que eso se demostró porque en mi segundo gobierno, creo que está muy claro, fui tal vez el mejor presidente peruano del siglo XXI hasta hoy en día. De hecho, las políticas inteligentes de mi segundo gobierno se siguen sintiendo hoy en día a pesar del desastre que fue el gobierno del señor Humala. Entonces, el gobierno del 80 no se va a repetir por la experiencia que hemos aprendido en estos últimos 30 años. Última pregunta. ¿Cómo te referirías a un gobierno sin corrupción, ya que tú has sido uno de los presidentes más corruptos del Perú, y sobre todo tu departamento en París, ¿cómo lo puedes justificar? A ver, no se aprecian los ataques directos y personales. Estamos aquí para hablar sobre medidas políticas para llevar a nuestro país hacia el futuro. Entonces, yo he venido acá con propuestas tangibles, con nuestros congresistas, y usted me ataca de una forma personal que realmente no es relevante. Pero en todo caso, ¿cómo se le ocurre acusarme de ser el presidente más corrupto del Perú? Cuando tenemos a la hija de Alberto Fujimori primera en las encuestas, cuando tenemos a Alejandro Toledo, un hombre que usó fondos públicos para comprarse una casa en Punta Sal, cuando tenemos a la esposa del presidente hoy en día con agendas que demuestran gastos sin mérito. Esto es totalmente ilógico. Pero en todo caso, yo tengo fondos personales, he trabajado por 40 años y sí, he gastado mi dinero. Prueba que ese dinero me lo he robado. Simplemente no puedes. Muy bien, muchas gracias.